¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Dios te bendiga. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por abrir nuestros ojos, Señor, respirar. Dios bendito, oramos, Señor, para aprender, Señor, más de tu palabra, Señor, de estas reflexiones, Dios, del libro de Juan. Te pedimos que tú abras nuestra mente, Señor, que abras, Señor, nuestro entendimiento, Dios, porque queremos aprender y comprender aún más tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, porque todas aquellas personas que van a escuchar esta reflexión, Señor, para que puedan aplicarla, Señor, en sus vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a continuar con el libro de Juan, ¿cierto? Quedamos en el capítulo 12 y vamos a compartir esta palabra, la que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 26. Lleva por título, Unos griegos buscan a Jesús. La palabra dice, el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígale. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué tremenda esta porción de la palabra. Bueno, el contexto, les recuerdo que el Señor Jesús había entrado, ¿cierto? Tenía una entrada triunfal por Jerusalén, ¿ya? Antes de esto. Luego, también aquí recordar que el Señor estaba viviendo, se podría decir, la última semana de su vida, ¿ya? Porque ya estaba pronto a cumplir el propósito por el cual había sido el enviado. Vamos a ir analizando cada versículo. El versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Sabemos que era la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta era una tremenda fiesta. Ya sabemos que había mucha gente, había multitudes de gente. Vemos que aquí también dentro de estas multitudes estaban los que habían visto el milagro, ¿cierto?, de la resurrección de Lázaro, el milagro que había hecho el Señor. Estaban también sus discípulos, también estaba la gente que había oído del milagro. Pero también había gente curiosa y también estaban los griegos. ¿Quién eran los griegos? Eran personas de origen griego, ¿cierto? Que no, en este caso no eran gentiles, ¿ya? Eran gentiles, no eran judíos, ¿ya? Les recuerdo que los griegos tenían una religión politeísta, es decir, adoraban muchos dioses. Bueno, ustedes saben también que los griegos también eran deportistas, daban mucha importancia al cuerpo, ¿ya? A mantenerse sanos, a mantenerse hermosos.
y también les encantaba hablar de dioses. Y aquí vamos a ver un texto donde vemos cómo Pablo, en uno de sus viajes, tiene interacción con gentiles, ¿ya? Esto está en Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquí vemos cómo Pablo llega a este lugar, al Areópago, que es un concilio donde se reunían las autoridades religiosas. Llega a este lugar y ve que esta gente es muy religiosa, ¿cierto? Y empieza a mirar, a observar que había muchos santuarios. Y en uno había un altar y que decía: al Dios no conocido. Vemos que esta gente, de alguna manera, tenía todos estos dioses, pero ahí estaba algo especial para el Dios no conocido, es decir, para nuestro Dios. ¿Ya? Vemos que en este lugar, el Areópago, entraban solamente hombres, ¿ya? Y también habían como muchos lugares sagrados, y aquí Pablo se da cuenta que ellos creían en tantos dioses, pero también estaba este espacio, este lugar especial. El Dios que hizo todas las cosas, ¿verdad? Nuestro Dios. Entonces vemos acá que a esta gente le gustaba conocer, saber de Dios. El versículo 21 dice: estos pues, estamos hablando de los griegos, se acercaron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los discípulos del Señor. Felipe, su nombre significa amor al caballo, ¿ya? Este Felipe ayudó a servir las mesas, ¿ya? Y no es el Felipe que le predicó al eunuco. También vemos, y esto se encuentra en Hechos 6, cuando se eligen los diáconos, vemos que aquí aparece Felipe, ¿ya? El versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés también, un hombre varonil, valiente. Felipe y Andrés, ellos dos son judíos, pero sus nombres son de origen griego, ¿ya? Vemos que los griegos mostraban un interés por el Señor Jesús. De hecho, por eso preguntaban por él, querían conocerle, querían conversar con él. Y ellos, estos griegos, fueron muy respetuosos porque primero se acercan a Felipe, ¿cierto? Y preguntan si pueden hablar o que quisieran hablar, rogaron para hablar con el Señor Jesús, para ver si Jesús autorizaba o daba permiso para esto. Y vemos que estos griegos, de manera respetuosa, ¿cierto? Eran temerosos, ¿cierto? De Dios, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué responde? Versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí vemos que el Señor nos respondió como en otras ocasiones. ¿Qué respondió en otras ocasiones? Aún no ha llegado mi hora. Recuerden cuando a su madre le dijo: aún no ha llegado mi hora, cuando iba a hacer el milagro de la transformación del agua en vino, ¿cierto? Aún no ha llegado mi hora. Y muchas veces cuando los religiosos procuraban matarlo, aún no había llegado su hora. Pero ahora esta vez fue diferente. Aquí el Señor dice: ha llegado mi hora. Y dice: para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, aquí vemos que el Señor Jesús estaba a punto de cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Ya era el momento de que Él se dirigiera a la cruz. Quizás algunos lo verían como un castigo, pero sabemos que este era el momento
en el cual el Señor iba a ir a la cruz. Era el momento ya de morir y de ser sepultado para que después Él fuera glorificado, es decir, para que resucitara. Y además para que Dios lo honrara, para que Dios exaltara a nuestro Señor. El versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento la oportunidad, ¿cierto?, de ver como una semilla, ya es cierto que está seca, o el grano de trigo, ya cuando está amarillo, ¿cierto?, amarillento, así, cuando están sus hojas secas, ¿cierto?, este grano cae, ¿cierto?, cae y al caer da fruto. Aquí el Señor nos está enseñando lo que iba a pasar con Él, ¿ya? Él nos enseña qué pasaría prontamente. Cuando Él dice, de cierto, está diciendo, es verdad lo que les voy a decir a continuación. Cuando usa esas palabras, de cierto, está diciendo, es verdad lo que les voy a decir a continuación. O sea, aquí ya estaba hablando el Señor que Él debía morir y ser sepultado, ¿ya? Y esto era necesario, porque a través de esta muerte y de esta resurrección, Él traería vida a muchos. Y dentro de esos muchos estoy yo, está tú que conoces al Señor. Gracias a esto, nosotros llegamos acá. El Señor nos dio vida en abundancia. Y era necesario que todo esto pasara para que hoy día muchos estuviéramos acá, muchos estuviéramos sirviéndole. El versículo 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Acá vemos dos tipos de personas que aquí describe este versículo. El primer tipo de persona es la que ama su vida en este mundo y su confianza está en este mundo. Y se deja seducir por lo que el mundo le trae, ¿cierto?, por los deleites, los disfruta. Esta persona no necesita a Dios. Su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en las cosas del mundo. No sé, está en su trabajo, en atesorar, en las riquezas, en pasarla bien, ¿cierto? Y por lo tanto no considera a Dios en su corazón. No lo considera. Pero a esta persona en algún momento le va a llegar la muerte física. Y ahí viene lo que es la condena eterna. Porque aquellos que no sirvieron al Señor, a los que no creen en el Señor, viene esta condena eterna. A los que no han creído y recibido al Señor en su corazón, a los que no le han servido, a los que no han seguido su palabra y han disfrutado los deleites de este mundo, viene esta condena eterna. Y muchas veces hay personas que no quieren escuchar la palabra del Señor, no quieren escuchar o cosas que lo puedan asustar. Y solamente quieren escuchar, por ejemplo, no, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a multiplicar, Dios te va a escuchar las cosas lindas que dicen en la palabra. Pero al momento de escuchar cosas como, por ejemplo, no sé, que en el mundo vamos a tener aflicción, porque así es, vamos a tener aflicción. Pero la palabra del Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero vemos que muchas veces personas que quieren solamente escuchar las cosas lindas, están por tiempo y luego se van. Una vez que reciben a lo mejor, no sé, un trabajo, reciben a lo mejor la salud, y vemos que luego se van y nuevamente retoman el mundo, comienzan a deleitarse. Ese es un tipo de persona que ama las cosas de este mundo y se deja llevar por ellas, se deja seducir. Además, sabemos que en algún momento, como les decía, llega la muerte y estas personas sufren la muerte eterna. ¿Qué dice en Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17? Dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos acá, ¿quién es el que permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Porque lo que está acá en el mundo va a pasar. Todo lo terrenal pasa, muere. Pero lo que verdaderamente prevalece son las palabras de vida eterna de nuestro Señor. Porque son estas las que nos sostienen en los momentos difíciles, las que nos ayudan cuando estás pasando dificultad, cuando estás pasando aflicción. Esto es lo que nos hace permanecer. Por eso dice acá, y el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en 1 de Juan del capítulo 2, del 15 al 17. Entonces, ¿qué es odiar al mundo? Odiar al mundo es renunciar a hacer nuestra voluntad, es renunciar a los deleites y esforzarme cada día por hacer la voluntad de Dios. Todos los días nos levantamos nosotros, nos levantamos, tenemos luchas, tenemos dificultades, pero lo importante es renunciar a mis propios deseos para hacer la voluntad del Señor y esforzarme para agradar a mi Dios y hacer su voluntad. ¿Cómo yo demuestro mi amor a Dios? Cuando aborrezco este mundo, cuando aborrezco sus deseos, los placeres, las cosas que nos ofrece. Por eso es importante que busquemos las cosas de arriba, las cosas celestiales, la palabra del Señor, la que nos lleva a la salvación. Cuando usted acepta a Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a nuestro Señor como Señor y Salvador, esto nos demanda también alejarnos del mundo, despreciar el mundo. ¿Cómo, por ejemplo, puedo andar con alguien o decir que es mi amigo una persona atea? ¿Cómo puedo decir que es mi amigo una persona que aborrece a Dios y que ama las cosas del mundo? Recuerda, tarde o temprano, este tipo de personas pueden influenciar en nuestra vida, vamos a dejar que las cosas de ellos nos afecten. Por eso es importante que nuestros amigos puedan ser personas que amen a Dios, que busquen su palabra, que hagan su voluntad. ¿Qué dice en Lucas, capítulo 12, del 16 al 21? También nos refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios me dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Acá vemos cómo este hombre se preocupa del mundo, de sus deleites, sus placeres. Vemos acá que él quería guardar, atesorar, pero vinieron a buscar su alma. Vino el Señor a buscar su alma. ¿Y de qué le sirvió haber guardado todo? Haber acumulado frutos, bienes, silino, Dios y dio su alma. Entonces vemos acá que lo más importante es Dios. Que nuestra prioridad sea Dios. Que en nuestra vida esté la palabra del Señor. No debemos acumular cosas acá. No debemos guiarnos por los deleites, dejarnos llevar por estas cosas, porque van a pedir nuestra alma. Y si no estuvimos con Dios, ¿qué pasará con nuestra alma? Por eso es importante, la palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Preocúpese de ser escogido, preocúpese de estar ahí con Dios, buscar su presencia, buscar su palabra, orar,
que dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígale, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Qué es lo que es un siervo? Un siervo es un esclavo. Es una persona de propiedad o controlada por alguien, ¿ya? Es decir, que tiene un dueño. Hoy día aquí vemos cómo el Señor nos hace una invitación. ¿Qué invitación nos hace? A servirle, a ser un siervo, a ser un esclavo de nuestro Señor. ¿Ya? Ahora, esta invitación es solo para los siervos, solo para aquellos que estamos acá, ¿cierto? Estamos aquí conociendo a Dios. Si tú realmente quieres servir al Señor, porque podemos estar a lo mejor mucho tiempo en una iglesia, pero no estamos sirviendo al Señor. Podemos estar mucho tiempo congregándonos, pero realmente nuestro corazón está lejos de Dios. Estamos dejándonos llevar por los deleites del mundo. El Señor hoy día nos llama a servir, a ser un esclavo de Él. Una persona que busque, que haga la voluntad del Señor, que renuncie a su propia voluntad, sino que haga la voluntad del Señor. Por eso es importante que en este tiempo seamos verdaderos servidores, ¿ya? Y que le digamos a Jesús, cuando el Señor te diga, sígueme, nosotros podamos seguirle, podamos servirle, dejar los obstáculos de lado para poder seguir a nuestro Señor. Le pregunta, ¿quieres seguir al Señor? El Señor aquí dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Imagínense, cuando uno sirve al Señor, la honra que el Padre nos va a entregar cuando uno sirve al Señor. ¿Ya? Y vemos varios ejemplos en la palabra del Señor. Cuando el Señor llamó, por ejemplo, a Mateo. Cómo el Señor llamó a Mateo, el recaudador de impuestos. Esto está en Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Imagínense, él no cuestionó, él fue obediente. Cuando uno sigue al Señor, implica obediencia y lo que implica una acción. Vemos que este hombre, cuando el Señor lo llamó, él no cuestionó, él fue obediente. Se levantó, hizo una acción ahí, se levantó y le siguió al Señor. Entonces vemos cómo el ser siervo implica obediencia, implica acción. Cuando yo soy obediente, tiene que haber una acción. No es tan solo leer la palabra, sino que también aplicarlo a nuestra vida. Aplicar lo que dice la palabra del Señor a través de la obediencia y lo que implica también una acción. Entonces, cuando nosotros cumplimos con esto, vemos cómo el Señor nos honra. O sea, Dios nos va a honrar. El día de hoy yo te quiero hacer esta invitación a que podamos servir al Señor, podamos buscar al Señor ahí. Vemos cómo Jesús ya estaba en la última semana de vida, ¿cierto? Él ya iba a cumplir el propósito de morir, ¿cierto? Ir a la cruz para morir y luego ser glorificado, honrado por nuestro Dios, resucitando, ¿cierto? Glorificándose. Entonces, vemos acá cómo el Señor entrega estas palabras antes de esto, de cumplir el propósito. Y el día de hoy igual te quiero hacer esta invitación de que tú puedas ser un siervo del Señor. Si a lo mejor has tenido cosas que aún están ahí en tu corazón, te ha costado tomar la decisión, que el día de hoy tú puedas tomar esta decisión de ser un verdadero siervo del Señor. Y para ti que tú no conoces al Señor, te invito a que tú le puedas conocer. Aquí en la palabra vas a encontrar palabras de vida eterna, palabras de consuelo. En los momentos difíciles la palabra te va a sostener, la palabra te va a ayudar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta reflexión. Ahí te pido que puedas cerrar tus ojos,
que puedas ahí decirle al Señor, pedirle perdón, a lo mejor si no le has servido, no has sido un verdadero siervo, pedirle perdón y darle gracias al Señor por todo lo que Él te ha dado. Y ya vemos acá cómo estos griegos buscaban a Jesús, estos gentiles, cómo la misericordia del Señor se extendió también para nosotros como gentiles. Así que vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos por esta reflexión, Señor, como tú nos enseñas, Señor, a servirte, a honrarte, a ser verdaderos siervos, Señor. Como tú nos enseñas, Señor, a que podamos en este tiempo, Señor, buscar, Señor, tu rostro, Señor, renunciar, Señor, a las cosas de este mundo y buscarte a ti solamente, Señor, a través de tu palabra. Dios bendito, yo oro, Señor, por tus hijos, Señor, que quizás le ha costado ser verdaderos siervos, Señor, le ha costado seguirte como tú quieres, Señor. Dios bendito, ayúdalos, Señor, a servirte, a ser obediente, Señor, a hacer tomar vida, Señor, cobrar vida, Señor, con acciones, Señor, tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos. Y también oro, Señor, por aquellos que no te conocen. Si tú estás ahí y no conoces al Señor, te voy a pedir que repitas esta oración. Señor Jesús, en el día de hoy, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, me arrepiento y te pido que entres a mi corazón. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Dios bendito, te pido perdón nuevamente, Señor. Ayúdame a ser un siervo, a renunciar a las cosas de este mundo para servirte con todo el corazón. Dios bendito, te damos muchas gracias nuevamente, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, ahí tocando las vidas, Señor, y que en este tiempo, Señor, muchos, Señor, sean escogidos, Dios. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.